Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Por favor, ustedes. Y por la posibilidad. Así que nos propusimos arrancar con un ping-pong de preguntas-respuestas de cosas random, como para entrar en calor y vemos qué pasa. Dale. Bien, ¿los Simpsons o los simuladores? Los simuladores. Pasapalabra, dice. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Monogamia o amor libre? ¿Son las únicas dos opciones? Bueno, si querés, podés incorporar un nuevo concepto y va bien. Pasa que monogamia es un montón. Y amor libre también, es un montón. Como el punto medio. Un punto en una tercera posición. Depende de en qué momento me encuentro. Claro, sí, una tercera posición. Bien. Sí. ¿Woz o elegante? Woz. ¿Kicillof o Guzmán? Kicillof. ¿Personaje favorito de los simuladores? Creo que Medina. Es muy efectivo, hace muy bien su trabajo. Bien. Muy bien su trabajo. Es tierno, es dulce. Reúne todas las condiciones. Me parece que sí. ¿Personaje favorito de la historia? ¿De la historia argentina? Sí. Perón. Bien. ¿Qué advertencia te hubieras hecho 10 años atrás? Elongá. Me hubiera dicho. Top 3 de desinformadores. ¿De los que me gustan o de los que más desinforman? No, de los que te gustan. Es decir, estos son mis desinformadores favoritos. Ok, Eduardo Feynman. Hablando de la droga, obvio. Eduardo Feynman me gusta. Tengo que pensar un toque. Es difícil. Porque todos pienso que los elijo y después es como... O sea, Majul no. Fantino te podría decir, Fantino. Feynman, Fantino. Y Mariana Fabiani. Batacazo ese final. Bueno. Está muy bien, está muy bien. ¿Canción patria preferida? Canción patria preferida. O sea, la marcha peronista cuenta, el himno, todas. Cualquiera, la que vos quieras. El himno. Bien. ¿Qué? No, para mí la marcha de San Lorenzo es muchísimo mejor. Tiene como un dejo de mística de avanza, como sí. esa lógica media de cancha. Es un poco de cancha, sí, pero el himno es el himno. El himno es el himno. Es como la respuesta obvia. Y la última, insulto favorito. La verdad que decir esto con tres compañeras me expone, pero o sea, el que más me sale naturalmente es la concha de tu madre. Bien, está bien, está bien. O sea, te soy sincero. Es lo que queremos. Ah, ok. Y el primero que me se me viene es como la concha de tu madre, la concha de tu madre. Ahora sí, arrancamos. Dale. Entrevistaste nada más y nada menos que al presidente Sí, y instauraste un concepto de las unidades básicas virtuales. sí. La pregunta es, ¿crees que a partir del uso de nuevas plataformas, ya sea YouTube, Twitch, Instagram, que quizás viene más como laburado, se genera como una disputa real a los medios más tradicionales? Sobre todo teniendo en cuenta que después que vos hiciste la entrevista a Alberto, todos dijeron, ¿quién es ese sujeto que no es periodista y osa entrevistar al presidente? Yo no sé si es una disputa a los medios. Me parece que es una construcción distinta que va por otro lado y que sí disputa algo que disputan los medios, que es el sentido, ¿no? Esas cuestiones vinculadas al sentido, al saber, al pensar. No creo que Twitch y YouTube disputen con la tele, sino que creo que van por caminos distintos. No pienso que vayamos a jubilar a la televisión o a la radio o a los diarios, sino que van a empezar a haber otras vías de comunicación y de discusión que a la política le vienen bien, porque creo que la dinámica televisiva, por lo menos la actual, o sea, desde que yo miro televisión, o sea, en los últimos 30 años, atenta contra la buena discusión política. Digo desde que yo miro porque también hay registros de debates políticos históricos en televisión buenísimos, que no vi, que leí, tipo un debate que los compañeros de Paco Urondo lo habían subido la versión taquigráfica entre Rucci y Tosco, como que te digan el 71, conducido por Gerardo Sofovich, que es bueno, digo, en un momento la tele, claro, la tele se daba esos espacios. Pero ahora los debates que organiza la tele te dicen, bueno, inclusión social, 2 minutos. 2 minutos. Entonces, bueno, no, eso le sirve a la tele, a la política no le sirve. O en todo caso le sirve a algunos discursos que entran en 2 minutos, ¿no? Y que es como, bueno, eso, los políticos, el problema que son y los políticos que tienen 20 asesores. Bueno, eso en 2 minutos te entra. Ahora, tener que hablar de
viste, no sé, de cuál es la inserción argentina en el mundo, con 2 minutos no alcanza. Hay algunos discursos que entran en 2 minutos y hay otros que no. Alguno me dirá, bueno, flaco, adecua tu discurso para que entre en 2 minutos. A lo que yo le respondo, no, prefiero tratar de tener otros espacios donde tener estas discusiones y tratar de generar espacios que justamente, bueno, tengan alcance, ¿no? Que los compañeros y las compañeras y los curiosos, les curiosos, lo miren, ¿no? Y escuchen otra dinámica. Otra forma de pensar la política, digamos. Y en ese sentido, ¿vos creés que por lo menos lo que estás haciendo ahora, apuntás como a decir, bueno, yo me gustaría que me escuche, no sé, si una persona gorila acérrima, pero sí capaz que alguien a quien está medio dubitativo, o que capaz que votó a Alberto, pero ahora con el tema de la pandemia y las pocas medidas económicas, qué sé yo, lo que sea, ¿podés llegar a captar eso o apuntás solamente a hablarle a un nicho capaz que más compañero? No sé, pienso en los que miramos la entrevista en vivo de Alberto, como cuál es, capaz que cómo orientás el objetivo de a quién quiero llegar con esto. Me parece que un poco las dos cosas. Uno, o sea, yo puedo tener, o nosotros cuando pensamos nuestro trabajo podemos tener una voluntad y una aspiración, y después también tenemos datos concretos de la realidad, de métricas, de saber quiénes son los que ven las cosas que nosotros hacemos. Si bien yo no puedo saber de las, no sé, ahora en YouTube tiene como 300.000 vistas, reproducciones la nota con Alberto. Obviamente no puedo saber a quién votaron, pero sí puedo saber de la gente que lo vio, qué otras cosas vio, qué canales, o sea, podemos tener visitas en algún momento. No, está bien. Puede llegar a pasar que venga el gato para acá. De hecho está pasando en este momento. Se está acercando. Digamos, lo que nosotros estamos haciendo lo tomamos entre un montón de cosas también como un trabajo. Y como un trabajo tratamos de proyectarlo y de trazar ciertas estrategias para intentar de que este trabajo, bueno, tenga el mayor alcance posible. En ese sentido, lo que pensamos es que quizás en esta etapa embrionaria, porque el canal de YouTube tiene 1 año, en agosto va a cumplir 1 año, lo había abierto antes, pero para subir una cosa medio suelta, digamos, desde que me asumí youtuber. Bien. No va 1 año todavía. Entonces estamos en un proceso embrionario todavía. Y en este proceso embrionario, para consolidar una estructura de trabajo, sabemos que quienes más nos van a apoyar en una primera instancia son los compañeros y las compañeras. Eso ni hablar. Quizás podemos aspirar, una vez que tengamos una estructura más o menos sólida que nos permita hacer contenidos de una forma más dinámica, bueno, podemos apuntar a otras audiencias, a otros públicos. Va cambiando, digamos, de repente ahora fue el Mundial, fue la Copa América, o el año que viene es el Mundial. Y eso también son agendas que a mí me interpelan, me atraviesan. Bien Springfield era como... Claro, y bueno, y ahí por ahí puede, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se murió Maradona. Y ahí, eso lo puede ver cualquiera, ¿viste? Claro. Yo pienso distinto en mi intervención en el Destape Radio que en YouTube, y lo pienso distinto en YouTube que en Twitch, y lo pienso distinto en Instagram que en el vivo de los jueves, o sea, son todas cosas distintas, si bien todas surgen desde un mismo lugar, creo que todas como que tienen una capilaridad que termina en lugares diferentes, claro. ¿No? Springfield es como un poco más liviano, hay mucha gente que no es full cuca, que me dice que mira Springfield y que le gusta, más difícil que vea el vivo que hago los jueves, de la unidad básica virtual, que es como una cosa de, bueno, compañeros, más termo. Claro, exacto, bueno, compañeros, esta semana lista, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién más tercero? De lebrita, la cápora. Eso al que, viste, no está inmerso en la dinámica nuestra, no le interesa, digamos. Y otra cosa es lo que hago en Twitch un viernes a la noche, que prendo y paso música de Los Redondos, claro. ¿Viste? Y otra cosa cuando estoy en el Destape. Entonces, bueno, trato de ser lo más amplio posible, entendiendo que estamos en un momento de la comunicación y de las redes sociales donde esa amplitud tiene un límite, ¿no? Esto te lo digo capaz que un comentario personal de quien, yo miro esta semana en Springfield, no lo digo porque te estoy entrevistando a vos, pero realmente lo hago, y me parece que también está buena la parte del final cuando hablas de, bueno, ahora vamos a hablar de política, como que está bueno también escuchar como la mirada de alguien que capaz que está en la misma situación en el sentido de la herramienta comunicacional para hablar de política. Me parece que Alberto interpretó algo parecido a lo que decís vos, que él me dijo algo similar. Mira, yo miro Springfield y me parece que lo que haces al final está bueno. Aunque me pegues, lo dijo al aire, ¿no? O sea, lo dijo al aire al final. Sí. Aunque a veces me pegues, aunque a veces me critiques, aunque a veces le pegues a algún ministro mío, o mío no, de mi gabinete, claro. Habrá dicho, no me acuerdo cuál fue la frase exacta. Me parece que está bueno. Y creo que eso te lo permite YouTube, porque es un espacio que en el minuto a minuto no sé si me rinde. Es al final, viste que YouTube tiene muy la lógica.
es bajo el porcentaje de gente que llega hasta el final del video. No es que la mayoría no llega hasta el final del video. Entonces, en términos, viste, de rating es como... Bueno, que en la tele, ¿qué se hace al final? Y mandan la tanda de 17 minutos. Y después vuelve Novarecio, Fantino, Del Moro, y dicen, bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, acá es todo lo contrario, como que la parte por ahí más interesante o más nutrida en términos de contenido político es lo último, que es lo que menos miran. Y a mí me interesa esto, digamos, generar un espacio donde decir las cosas, ¿viste? Claro. De verdad, digamos. Yo lo banqué, lo voté y lo voy a seguir bancando y votando. Y ahora arranca la campaña y voy a seguir militando al frente de todos. No veo en el corto ni mediano plazo un escenario en el cual el peronismo se reconfigure de forma tal que yo deje de votar al frente de todos. No veo que pase eso. Aún así, bueno, hay muchas veces que le pasará a ustedes tres cuando hablan, como me pasa a mí con mis amigas, decir, ¿qué mierda estamos haciendo? Claro. Eso está bueno poder decirlo. Y bueno, a diferencia de otras épocas, de otros momentos en los cuales sigue estando, ¿no? O sea, había, iba a decir, una agresión permanente y constante sobre Cristina, ¿no? Que era, bueno, conducía no solo a la fuerza política, sino al gobierno. Hoy Cristina conduce el gobierno, conduce el frente de todos, si querés, conduce el peronismo, conduce un montón de gente, pero el gobierno conduce el presidente. O sea, el poder ejecutivo es unipersonal y ahí está Alberto. Y bueno, y me parece que es importante poder plantear estas cosas sabiendo que ahora Cristina, al decir el presidente es Alberto, quiso correrse un poco del eje y decir, bueno, si vamos a discutir el gobierno, no me discutamos a mí. Pues sigan discutiendo a mí en la tele, pero tratemos de encontrarle otra vuelta. Creo que por eso hizo ese movimiento, decir, bueno, vamos con Alberto. Alberto no le tiran como le tiraban a Cristina, que le tiraban a ella, a sus hijos, a su familia, claro, a su tío, o sea, le tiran de otra forma. ¿Y qué es lo que más le critican? Que esté cerca de Cristina, digamos. O sea, sigue siendo ese el punto, lo que más les molesta de Alberto, ¿no? Alberto se olvidó de su forma, se olvidó del diálogo, bueno. Y me parece que este momento requiere eso, porque también en algún momento perdimos las elecciones, gobernó el macrismo, eso como militantes nos obliga a pensar qué hicimos mal, para no caer en, no, ¿qué te voy a decir? El capital son todos gorilas. Sí, claro, eso. Y se está lleno de hijos de putas este país. Bueno, sí, también estaba lleno de hijos de putas cuando Cristina sacó el 55% de los votos, y van a seguir estando los hijos de puta. Entonces no podemos explicar nuestros triunfos o nuestras derrotas por eso. Y uno tiene que pensar en que... bueno, nada, ir aprendiendo, ¿no? Y mejorando como militante para tratar de que el aporte que uno le hace a su espacio político sea valga la pena. Respecto de vinculando también la política con la comunicación, no sé si la pregunta, o sea, ¿cómo crees que es la comunicación del gobierno? ¿Crees que hay cosas para mejorar? ¿Crees que a veces medio que se nos escapa la tortuga? Y no sé, digo, se termina, no sé, pienso el acuerdo con el FMI, un tuit a las 3 de la mañana, sí, en su momento, como esas cosas que a veces ocurren. Me parece que el principal problema es, más que comunicacional, es político, y que siempre se le cae a la comunicación para no caerle a instancias previas de la política, que es, bueno, ¿a dónde vamos? Digamos? ¿Cuáles son los 3 ejes que ordenan esta gestión? Creo que esa discusión no está saldada. Entonces, al no tener saldada esa discusión, es difícil comunicar. Y se termina comunicando cuestiones vinculadas a la pandemia, cuestiones vinculadas al cotidiano de la gestión, que obviamente son importantísimas. Yo no sé tanto de comunicación política como para decir que el gobierno comunica mal la pandemia. Sí, obviamente un montón de veces, no sé, decisiones que uno no entiende, digamos. Claro. Hubo momentos en los cuales hacían conferencias los 3 y un día dejó de pasar. Y al principio estábamos todos atentos a las conferencias esas cuando había 5 casos, y después cuando había 5.000 las conferencias salían por Facebook. No sé por qué es eso. Pero creo que el principal problema de eso no es la decisión, sino, bueno, ¿quién tomó esa decisión? ¿Cómo se llegó a eso, digamos? Y creo que el principal problema que tiene el gobierno tiene que ver con la política más que con la comunicación, para no caerle a la comunicación que se le recontra cae, ¿no? Y que lo critican mucho. Después sí, otra cosa es la importancia que se le da a la comunicación en los medios tradicionales y la importancia que se le da a la comunicación en medios no tradicionales. Cuando se encuentran, como está pasando ahora, con un problema o con un desafío que es, bueno, ahora empezamos, yo me vacuné hoy, tengo 31, es decir que dentro de un mes van a vacunar a los que tienen 20, acá en Capital. En provincia ya hay gente de 25, 28. Yo tengo 28 y ya estoy vacunada. Y no tenés comorbilidades, perfecto. Por suerte. Bueno, vos sos compañera, Sí. entonces estás dentro de los circuitos de comunicación del gobierno.
Ahora la compañera de colegio de mi prima, qué sé yo, no sé, por ahí también se compré pobre de ese Por el- me está cayendo ahí. pero me refiero a, bueno, ¿cómo le llegamos al pibe que está 15 horas por día con la computadora y que no mira la tele y que no sabe quién es Dugan? Literal. Hay un montón de pibes que no saben quién es Dugan. O quién es, no sé, o quién soy yo, o quién es Navarro, o quién es el gato, o quién fuera. Bueno, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, probablemente no sea con la tele, ni con el diario, ni con la radio, sea con otras cosas. Bueno, ¿ahí hay algún espacio dentro de la comunicación del gobierno pensando eso? Probablemente lo haya, pero bueno, todavía no se hace así como una decisión concreta de vamos a asumir la comunicación en Twitch, en YouTube. Seguramente esté pasando y yo estoy siendo ingrato con el trabajo de un compañero o compañera que todos los días se rompe el alma haciendo esto, pero bueno, después pasan que, no sé, las cosas en internet son muy medibles, ¿viste? Y si está hablando el presidente y lo están viendo 500 personas, hay algo que está mal. Volviendo un poco al tema de los medios más tradicionales y demás, nosotras en particular somos estudiantes de comunicación, comunicadoras y demás, medio que nuestro estudio, por así decirlo, de la facultad y demás, y de Universidad del Conurbano, y de la facultad era como, bueno, la ley de medios, ¿viste? Como todo el tiempo te expliqué, la bandera era la ley de medios. Digo, hubo un proyecto de ley de medios que no se profundizó, vino Macri y demás, lo que sea, 1000 razones. ¿Crees que, no sé si en este contexto post-pandemia, pero si se puede seguir construyendo gobierno a largo plazo, es necesaria una nueva medida así? Y en todo caso, ¿a dónde apuntarla? Porque claramente el proyecto, digamos, de ley de medios anterior, no han pasado tantos años y ha quedado también un poco medio de antaño. Mira, con el diario del lunes, me parece que con la ley de medios perdimos más de lo que ganamos. Y con el diario de hoy, me parece que los problemas que enfrenta hoy la Argentina son tan profundos y graves que no sé si nos da para además dar esa disputa. Uno me podría decir que es imposible dar y ganar las disputas que hay que dar para achicar la desigualdad que hay en la Argentina con este sistema de medios. Sería un argumento, ¿no? Claro. Bueno, no, pero es como el huevo y la gallina, sí. Digamos, que hay que cambiar antes. Y bueno, si es el huevo y la gallina, uno podría decir que Néstor transformó el país. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Bien. Bueno, con un sistema de medios de mierda. Lo que no quiere decir que todos los problemas que vino a intentar combatir la ley de medios se hayan resuelto. Para nada. Sí me parece que algo positivo que sacó eso, ese enfrentamiento, si querés, con el Grupo Clarín, fue el haber evidenciado, si se quiere, bueno, que el Grupo Clarín no es el periodismo independiente, que no es, viste, gente que milita la verdad. Por quedarnos en la disputa con Clarín, hubo un montón de situaciones y un montón de medios que no pudieron crecer, que se centralizó todo en una batalla más de disputa de poder, de sentido común o de poder contra Clarín, claro. Y el real propósito no se terminó de profundizar. Claro, puede ser. Yo en el tan concreto de cómo se implementó o se iba a implementar o no se implementó, claro. No lo sé, pero sí se identificó un adversario político. Sí. El tema es por qué, digamos, ¿qué es lo que nos enoja de Clarín? Que sea muy grande, o porque, o sea, ¿es eso o que ponga esa estructura al servicio de intereses que son contrarios al de la mayoría de la Argentina? A mí lo que más me jode de Clarín es eso, ¿no? Que Clarín tenga la cantidad de medios que tiene, no es justo. No, eso claro. Está fuera de discusión. O sea, si yo pudiera determinarlo como si fuera un Excel, por supuesto que no está bien. En países que son tomados como ejemplo por quienes defienden a Clarín, eso no pasa. Digamos, uno no puede tener la prestadora de internet, de teléfono, el canal de tele, de radio y el diario. No se puede, está prohibido. ¿Por qué? Porque uno está haciendo un ejercicio monopólico de algo tan importante como es la información. Ahora, vos me preguntás, ¿creés que es necesario ahora? Y mirá, si no nos dio en el 2012... No, olvidate. ¿Viste? Con Moreno y Kicillof yendo juntos a la asamblea del Grupo Clarín. Y mirá, ahora me parece que no nos va a dar tampoco, ¿viste? ¿Quién va a ir? O sea, si yendo Moreno y Kicillof ahí no nos dio, ¿ahora quién va a ir? Del frente de todos.
Además, Alberto ya dijo en más de una oportunidad que él cree en otros instrumentos legales, como el derecho a la competencia, creo, no me acuerdo si la ley, no me acuerdo cuáles eran. Así que tampoco creo que vaya a pasar durante el gobierno de Alberto. ¿Cuál es el próximo gobierno? Qué nervios, no sé. Deposite su... Sí, claro, su pronóstico aquí. ¿Cuál crees que es la narrativa, el relato, lo que es, digamos, la palabra que uno quiera ponerle, que debería o que como construir el gobierno para llegar a esos sectores que todavía o no lo votaron, porque no sé, yo considero que igual al más gorila de todos los gorilas no hay con qué, digamos, es muy difícil como torcer su... Pero quizás sí esto que ponía de ejemplo también, digo, al que lo votó, pero ahora dice, no, la verdad que yo con Alberto me comí un chasco porque no sé. Digo, también en un contexto de gobierno, de año y medio de gobierno, con una pandemia y un montón de situaciones adversas. Mirá, pienso varias cosas de la pregunta. Lo primero es, no creo que eso se resuelva desde la comunicación. O sea, el que tenía un negocio y lo cerró, no hay manera de comunicarle algo que aminore su descontento. Y si el que tenía un negocio y lo cerró, quiere dejar de votar al gobierno con el cual su negocio cerró, y qué sé yo, ¿viste? Uno puede decir, che, pará, la pandemia, sí, obvio, pero ahí hay una cosa muy concreta. Si hay pibes que votaron a Alberto y hoy no tienen laburo, o no lo tienen el año que viene, o van 4 años... Y bueno, también hay una cosa de la realidad efectiva, como decía Perón, y la mejor manera de conseguir que la gente te vote es esa. A mí, más que llegarle a otros sectores, lo que más me preocupa es que nos dejen de acompañar sectores que ya nos acompañaron. ¿Por qué te digo esto? Porque con el 52% de los votos firmo, o sea, si vos me decís que de acá a 10 años vamos a sacar siempre 52, dámelo. Alcanza, digamos, alcanza. Vamos a tener un buen congreso y vamos a tener siempre un presidente nuestro. Con eso me parece suficiente. Me preocupa si del 52 pasamos al 41, como les pasó a ellos. Y ahí está todo bien, nosotros vamos a seguir charlando, vamos a seguir coincidiendo, pero van a gobernar ellos. Claro. Y eso es imperdonable para nosotros. No puede pasarnos nunca más eso. O sea, que por peleas nuestras gobierne Macri. Porque también tenemos que hacernos cargo de eso. O sea, gobernó Macri porque ganó las elecciones, pero porque perdimos las elecciones también. Sucedieron las dos cosas. El rival juega, pasaron un montón de cosas en el medio que nos exceden. Apareció Nisman muerto en el baño 8 meses antes de las elecciones, y eso seguro que tuvo también su impacto. La pelea con los fondos buitre, Griesa, hay un montón de cosas externas. Ahora, perdimos por un punto. Probablemente hubo cosas que pudimos haber hecho para no perder. Estamos en el sillón de un PH en Paternal en el 2021. Decir esto desde acá es muy fácil, ¿no? Ya está, claro, como bueno, sí, facilísimo. En el momento, bueno, no la vimos, ¿no? No, creo que es lo que Alberto te lo decía vos en la entrevista, cada vez que yo, como vos le hacías referencia como a su vínculo con Cristina, como cada vez que pienso en alguna discusión o algún debate que tengo con Cristina, cierro los ojos y pienso que Macri estuvo 4 años. Claro. O sea, como ese tiene que ser... Y bueno, eso me tranquilizó mucho. Creo que fue su mejor respuesta incluso. Sí. Bueno. A todos creo que nos es como... Sí, claro. Pero más allá de Alberto y Cristina, me parece que todos y todas y todes los que votamos al frente de todos tenemos que asumir esa misma actitud. Entender que en el frente de todos somos el sapo de alguien, que no es que nosotros somos los buenos y nos comemos sapo. Perotti tampoco le gusta sacarse foto con Ofelia Fernández. O sea, no es que solo a Ofelia Fernández no le gusta sacarse foto con Perotti. Y ni siquiera sé si Ofelia y Perotti se llevan mal, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Entender que Cristina no está parada sentada en un lugar como si fuera Game of Thrones y que la gente se aleja y vuelve, sino que ella también se mueve, ella también cambia, ella también, altera su estrategia, modifica su discurso, y que uno tiene que escuchar eso también, ¿viste? Massa volvió. Sí, Massa volvió. Volvimos a encontrarnos, porque tampoco es que nosotros estábamos en el mismo lugar. De hecho, el candidato fue Alberto. Para que Massa volviera, fue necesario un movimiento de Cristina, decir, bueno, el candidato es él. Entonces, volvió, sí, pero no al mismo lugar donde estábamos. Nos encontramos todos en un lugar distinto. Y uno tiene que también entender ese recorrido que nos llevó a construir esa unidad tan importante para ganar las elecciones en 2019, que es muy importante para ganar elecciones, pero que no es garantía de hacer un buen gobierno, digamos. Estar solamente unidos no alcanza, porque, bueno, ¿unidos en qué? En que no nos gusta Macri, estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que
digamos, no sé, por ponerte un ejemplo, todos los espacios que integran el Frente de Todos creen que a Evo le hicieron un golpe, o que en Venezuela hay un gobierno democrático, o que en Venezuela hay una dictadura, o que, no sé, nos convenía que ganara Biden y no Trump. No, ahí ya no nos ponemos de acuerdo. Bueno, tenemos que cerrar con el fondo. Bueno, ¿hay que cerrar ahora? ¿Es lo más importante cerrar con el fondo? ¿O el fondo puede esperar? Ahí no estamos de acuerdo. Bueno, hay que regularizar las tarifas, porque están congeladas y no dan. Bueno, ¿ahora? ¿O en el año que viene? Bueno, ahí no estamos de acuerdo. Pero bueno, tenemos, o sea, recordar qué pasa cuando esos desacuerdos priman por sobre en las cosas que sí estamos de acuerdo. Que son un montón también. Y bueno, y que deberían ser las más importantes. En 2019 el objetivo era que se vaya Macri. Y el lema era, la bandera era, Macri es esto. Se instauró el este año le ganamos, qué sé yo, como una mística también respecto de eso. Y vos planteás en la entrevista posterior a las elecciones, ya habiendo ganado, como bueno, mismo vos desde tu rol de comunicador, hay que plantear nuevos escenarios, nuevos desafíos, no podemos seguir pegando esto que decías, como seguir con la misma comunicación, ni arrancar como en la radio a las 10 de la mañana y ser bravo Alberto, sino plantear nuevos desafíos también en términos comunicacionales y nuevos lemas como para llevar. Si en el 2019 la campaña se sostuvo con un Macri es ajuste, Macri es desempleo, que se vaya Macri, ¿cuál crees que capaz que, en términos de las elecciones que se vienen ahora en unos meses, cuál crees que debería ser, no sé si el gobierno, quizás como desde tu mirada personal, a dónde habría que apuntar? Lo más importante tiene que ver con el salario y el poder adquisitivo, digamos. Esa me parece que es la discusión central. ¿Y qué estamos dispuestos nosotros, o el gobierno, a hacer para que en esa disputa los trabajadores ganen más de lo que pierdan, digamos, ¿no? Algo que no viene pasando en los últimos años. Eso me parece que es lo más importante. Y de hecho, en eso se concentraba la campaña, ¿no? Hay que encender la economía. Incluso Alberto tenía un spot donde prendía la luz, ¿no? No sé si se acuerdan. Hay que encender la economía, hay que activar la economía. Bueno, esa promesa o ese objetivo chocó de frente contra la pandemia. Que es como, bueno, no se puede encender la economía con todos los negocios cerrados, no se pueden abrir todos los negocios con un virus que no sabemos cómo se controla. Bueno, gozó de gran legitimidad ese discurso durante un mes y después ya empezaron el núcleo duro opositor a intentar afectar esa legitimidad. Creo que lo lograron y que hay un montón de sectores que empezaron bancando la cuarentena y la política sanitaria del gobierno y que en el medio se alejaron un poco. Y me parece que ahora con la campaña de vacunación, me parece que ahí hay algo, en la vacuna hay algo no menor. Y después confiar en que a través de la vacuna vamos a poder superar los confinamientos o las restricciones más duras y que a partir de esas nuevas liberaciones, ¿cómo es la contado de restricciones que se usa? Aperturas. Y que a partir de esas nuevas aperturas va a haber una reactivación de la economía. Ahora, eso va a pasar. La economía va a crecer en la macro. El tema es cómo y quién, ¿no? Porque la economía va a crecer, está perfecto. Ahora, ¿qué sectores se van a quedar ese crecimiento? ¿Va a estar distribuido el crecimiento o no? Porque, digamos, el empresario argentino tiene una particularidad que es que cuando nos va bien quieren que les vaya bien y cuando nos va mal quieren que les vaya bien. Entonces como que quieren ir como que su destino no está atado al destino de las grandes mayorías. Y eso es un problema. Y es un problema para discutir políticamente, ¿no? Siempre, digamos, ese límite finito, en cual cualquier atisbo a discutir eso es comunismo. Claro. Tratar de hacerlo sin herir demasiada susceptibilidad, buscando la terminología para que no sientan que estamos avanzando sobre sus derechos, pero eso hay que discutirlo. Porque, flaco, vos sos parte de un país en el cual a todos nos va mal, y bueno, no te puede ir mejor, siempre, claro. Siempre te va mejor, es algo insólito, que no funciona así. La vida, el mundo, la gran puja tiene que ver con eso, ¿no? Con, bueno, llegado fin de mes, cuántos no solamente viven, porque no podemos tampoco que nos corran el arco tanto como para, bueno, ya está,
no tenés hambre, no te quejes. Bueno, no, digamos. Recuperar, Rechimusi lo dice mucho, la dinámica del goce, pensar que la gente se puede de vacaciones, comprarse un par de zapatillas, ir a comer afuera, ir al cine, disfrutar de un montón de cosas que solamente te las permite poder adquisitivo, el salario, digamos, Sí. y no tener que no se te vaya todo el sueldo en alimentos y en tarifas. Sí, no, pienso en ese momento, digo, como volver al momento de la recuperación que se dio después del gobierno de Néstor, o como, o sea, no sé, pienso en el 2005, 2006, 2007, como que esta vez, digo, yo lo pienso en términos de mis viejos, como la posibilidad de ir a comer como una vez al mes, o más o menos afuera, y era como un lujazo, o no sé, digo, o hasta mismo con políticas que te daban la posibilidad, no sé, la hora 12, la hora 18, esos programas digo, que tenían la posibilidad de decir, bueno, no sé, me compré una tele, me compré una heladera, y que capaz que ahora ni siquiera lo podés hacer, aún así existiendo esos programas. Obvio, y después todo, dentro de eso, todo es discutible, porque también hay discusión que me parece interesante, que es, bueno, durante el gobierno de Cristina, lo plantean por derecha, Melconian dice, no puede ser que un cadete se vaya a Miami, ¿no? Lo dicen, no puede ser que un trabajador del Estado conozca Europa, claro. ¿no? Lo dicen así. Pero desde nuestro lado hay algunos que te dicen, no se pueden ir los dólares para la clase media, o sea, son discusiones, no sé, no es que tenga una posición tomada al respecto, pero es como, mirá, tuviste que poner un cepo porque estuvieron viajando, insisto, no es una discusión económica que un poco me excede y que me gusta escuchar a los que saben sobre el tema antes de decir, no, lo que hay que hacer, porque no sé lo que hay que hacer, la verdad que no sé lo que hay que hacer. Es como ser todos de té ahora, ¿viste? Claro, total. Sí, está bien que puso a María en el primer té. Claro, exacto. Digamos, no sé exactamente, Moreno dice que la década ganada fue hasta el 2012 y que después se cagó porque no logramos pasar de, ¿cómo es que dice él? Algo así como, en un momento nos concentramos mucho en el consumo y en un determinado momento tendríamos que haber pasado a la producción y eso no pasó. No estoy usando los términos exactos, ¿no? Pero bueno, en un momento se tomó la decisión de seguir fomentando eso y no otra cosa, y ahí la cagamos. La Baña dice, no, la cagamos en el 2005. Y otro dice, la cagaron, no sé, y Randazzo dice, la cagaron en el 2015, y otro dice, la cagaron en el 2009. Massa dice, la cagaron en el 2011. No sé. Claro. O sea, cuando todos fueron... Exacto, todos dicen el kirchnerismo fue bueno, pero desde que yo me fui... Claro, totalmente, es así lo plantean. Hace poco hablé con un dirigente del Frente de Todos, que yo valoro mucho, y me dijo, mira, si este año los trabajadores pierden poder adquisitivo, a mí no es que me preocupa que no nos voten, es que no nos tienen que votar. Claro. Y eso me parece que es una buena línea para pensar. Bueno, vinimos a eso, ¿no? O sea, a distribuir la que hay de una forma más justa y a tratar de generar la que no hay, ¿no? Son las dos cosas. Porque no es solamente distribuir lo que hay, sino también a generar nueva riqueza. Las dos cosas. Y bueno, eso uno podrá, digamos, hay en el Frente de Todos espacios que creen que eso se logra a través del consenso y que hay un punto de equilibrio en el cual vamos a estar todos de acuerdo, y hay otros dentro del Frente de Todos que creemos que ese consenso con estas cuestiones y es difícil. Y que por ahí haya que pelearse con algunos sectores. Pelearse no es tirarse piedras y prender fuego, no sé, la sociedad rural. No se trata de eso. Sino, bueno, dar una... sino de dar una discusión política en el marco de donde se dan las discusiones políticas, que lo discuta el Congreso, los diputados, los senadores, y tratar de encontrarle la vuelta a este escenario que es realmente bueno, muy complejo. Como una persona, digamos, que ha crecido, o sea, del pibe Trosco, que yo te digo la verdad, cuando me enteré dije, ¡fuá! Dije yo leía al pibe Trosco en Facebook y compartía, digo, ¿viste? Compartir. A hoy, digamos, y todas las nuevas plataformas, digo, que has ido incursionando, y me parece, digamos, que capaz que lo máximo fue la entrevista a un presidente por un canal de Twitch, por la plataforma de YouTube, capaz que, no sé si qué palabras le dirías, pero ¿cuál es el mensaje o cuál es la impronta que le podés tirar, digo, a medios como puede ser nosotros, que capaz que estamos más en la local, o más en la minúscula, o más como, che, hay que hacer esto, y a veces... digamos, no sé, nosotros no podemos todavía dedicarnos a laburar de esto, sería como soñado, pero que bueno, de a poco es como, bueno, che, ya somos una cooperativa, ya podemos luquear un subsidio para equiparnos, lo que sea, porque a veces resulta un poco hasta como frustrante, sí, ¿viste? obvio, Así, che, boludo, la puta madre, ¿cómo podemos hacer para llegar más, para tener, no sé, más audiencia, más llegada? Sí.
Eso. Es re difícil la pregunta porque no quiero caer en la autoayuda falopa de creer en tus sueños y lo vas a lograr. Ok. Sí me parece que hay una cosa importante en general, pero lo pienso en la comunicación digital sobre todo, que es no tratar de asumir la identidad de las audiencias que uno quiere conquistar, sino tratar de encontrar la propia y poder sostenerla y defenderla. Y saber que desde una identidad consolidada uno puede plantarse a hablar, ¿no?, con otros espacios, con otros sectores, con otros actores políticos, porque muchas veces se incurre en esto de como hacer cierto análisis de qué es lo que garpa en YouTube o en Coso. Claro. Bueno, voy a tratar de seguir esta estrategia. Y probablemente así no, ¿viste? Porque sobre todo para quienes tenemos un interés que va más allá de lo estrictamente comercial o laboral, ¿no? Porque si no, te dirían, mirá, no sé, habla de videojuegos. Claro. Y ahí va a ser más fácil por ahí. Va a ser muy- O sea, ponete a jugar al LOL y va a haber más audiencia que hablando de la ley de medios, seguro. Pero a vos no te interesa eso. No. Claro, yo te entiendo porque a mí me pasa lo mismo. O sea, Claro, o sea, no vamos a twitchear jugando a... y qué sé yo, o sea, iOS. por ahí sí, o sea, por ahí algún día aprendo a jugar y me divierto y digo, che, pará, Es por acá. y por ahí juego al LOL o a lo que sea y me ven 5.000 personas de las cuales me robo 20 para el vivo de los jueves, no sé. Pero a lo que voy es construir colectivamente, que es algo que ustedes hacen, Sí. no tratar de ser el influencer, Check. claro, no tratar de ser el influencer de celular que todo desde acá hace todo, sino bueno, tratar de justamente, bueno, laburar con más gente, eso siempre las cosas salen mejor, las preguntas no creo que las haya pensado una sola persona, No. son fruto de una discusión, habrá preguntas que habrán quedado afuera, otras que no sé, se les ocurrirán después, no sé. Y creo que cuando uno construye colectivamente es más fácil equivocar, o sea, uno puede, mi amigo Nico Bonda, con quienes ustedes hablaron, dice que es mejor equivocarse colectivamente que acertar uno solo. No estoy tan seguro, o digamos, un tenista podría decirle, creo que no, pero me parece importante saber que eso es una buena lógica y un buen horizonte para seguir, que es que colectivamente uno construye mejor. Y que para hacer política y comunicación es fundamental. Y discutirlo con otros y muchas veces no hacer algo que a vos te hubiera gustado hacer porque tus compañeras les parece una mierda y al revés. Y creo que ese es lo mejor. Sobre todo porque Internet tiene una dinámica muy difícil que es, bueno, ser un usuario, es decir, ser un individuo, es realmente complicado. Y más cuando uno tiene exposición, ¿viste? Yo no podría. Son las cosas que ustedes ven que yo hago, o sea, hay muchas cosas que digo que solo las puedo defender porque ya las discutí antes, ¿viste? Por ahí vos me agarrás con un sprint y me decís, ¿cómo te das cuenta que esto que estás diciendo es una barbaridad? Y la inmensa mayoría de esas cosas yo te puedo decir, sí, es una barbaridad, pero también tener presente que, Claro. porque ya lo discutí, porque ya lo hablé, porque ya lo pensé con otros. Entonces, eso. Crean en sus sueños. No, Brillitos. claro. Bien. ¿Contento con la copa? Feliz como hacía mucho tiempo no estaba. ¿Más que en el 2019? ¿Cómo? ¿Más que en el 2019, cuando volvimos a hacer gobierno? Oh. Que me gusta esa pregunta que vino ahí. Es distinto, la verdad, porque es distinto. Es distinto porque el fútbol tiene una potencia que para mí no tiene nada. Y el otro día en la plaza un poco lo veía. Somos, las tres somos muy futboleras. De Independiente, Cuervo y de Granate yo. La más humilde. Pero un nivel de termo. Ok. Un nivel de termo, sí, Yo sí. cuando, en octubre no me acuerdo. En agosto lloré un montón. Y en diciembre también. En octubre era como ya estaba muy cantado, ¿no? Claro. Entonces ya como que la veía venir. Igual no sé por qué asocio alegría con llanto, pero es como Es es emotivo. un termómetro. Y yo cuando le ganamos a Holanda la semifinal del Mundial del 2014, no sé, yo esa alegría no la sentí nunca. Y la que tuvimos el otro día Sí. ganando a Brasil, o cuando era chico, digo cuando era chico porque cuando era chico Boca ganaba cosas muy importantes, que yo soy hincha de Boca. Entonces, bueno, lo disfrutaba. Y el fútbol, aparte me conecta con una cosa medio de mi infancia también, Claro. ¿viste? Y ahora estoy lesionado por jugar al fútbol, entonces como que se me mezclaba todo. Gracias, Messi.
tal cual. Era como... Pero aparte lo que tiene es que yo vivo en la parte de Avellaneda Centro, entonces salí tipo y... ¡Para vos, Diego! Total, y también. el del edificio al lado, que después en el cuando sale en la cacerolería, También. no importa, chabón, te amo, vos Total. que el Y Diego, eso es Messi. muy importante, porque si no, el que cacerolería es solamente tu vecino garca. Claro. Y también es otra cosa, digamos, ¿no? Son todos novias, pero no importa. Claro, hoy una amiga me acompañó a vacunarme. Y nos pusimos a charlar con uno que estaba laburando ahí de la campaña de vacunación. Y por las cosas que nos decía, uno podría llegar a... Era un chabón encantador, un viejo encantador, voluntario de la campaña de vacunación. Su mujer docente. Y él me dijo, no, yo soy voluntario porque yo soy trabajador del Estado y estoy cobrando un sueldo y me parece una barbaridad que los trabajadores del Estado se queden en su casa y sigan cobrando un sueldo. Y era como, bueno, uno imagina que quien dice eso... Claro. No sé. Le hacía ¿Qué? Le hacía la B, tipo. No, yo digo, ¿quién dice que un trabajador en pandemia, si se queda en la casa, está de frente? Y digo, bueno, por ahí viste, por ahí botó la reta. Pero era un buen tipo que estaba Claro, ahí laburando, viste, qué sé yo, no es un hijo de puta. Por ahí si lo escucho hablar de, no sé, qué sé yo, no sé, de temas sensibles, no sé, es un hijo de puta. Pero no es solamente... ¿Por qué no es que los que votamos a Cristina somos los buenos y los que votan a Macri son los hijos de puta? Pero sería facilísimo. Y no es así, ¿viste? Y el fútbol tiene esa potencia. Que te abrazás con el hijo de puta, con el que vota distinto, con el que no te abrazaste nunca. Y además, uno después podrá discutir y hay gente que se enoja mucho. ¿Por qué sentimos la patria cuando juega la selección de fútbol y no? Y bueno, sí. Pero yo el otro día veía a pibitos de 20 saltar diciendo el que no salta es un inglés. Y digo, esto tiene una potencia enorme, ¿viste? No es una pelotudez. Y muchos... Y al otro día Inglaterra pierde encima de Total. Y el fútbol es bueno para eso. Es bueno para construir identidad, para sentirnos parte de algo. Y esas cosas no son menores. Puede pasar con otras cosas, también pasa con la música, también pasa con otros deportes, pasa con otras ramas del arte. Pero bueno, este es un país muy futbolero y el fútbol mueve eso y ganarle la final. Digo, no me pregunten qué estoy dispuesto a entregar con tal de ganar el Mundial con Messi en Qatar porque me compromete mucho la respuesta, la verdad. No, ya lo vi, es buenísimo. Acá. No, qué bueno. La remera le hacen de... Bueno, acá hago... Llora. No, Buena Vibra es un espacio de dos compañeros que en el 2015 se quedaron sin laburo y empezaron a hacer remeras. Buenísimo, Y gracias. es una Avellaneda, así que dijimos, bueno. Espectacular. Porque además, ¿sabés qué me pasa? Yo me tatué un montón, ¿viste? Sí. Entonces yo tengo tatuado a Charlie, por ejemplo. Ya no puedo usar remera de Charlie, ¿cómo Claro. puedo parar? Flaco, tengo Pero de los simuladores. pero de los simuladores no. Bueno, un saludo grande a todos los compañeros y compañeras de Numeral, no solamente a quienes trabajan en Numeral, sino también a quienes consumen y miran Numeral por una comunicación popular e independiente.